Hola, buenos días. Estamos hoy a 29 de junio, si no nos equivocamos a martes, a veces saben que nos despistamos de los días. Día soleado, por cierto, tras la noche fría de ayer. Y vamos a empezar a hablar directamente del tema que está ocupando y preocupando, que es el tema de Cataluña. Recordemos, como hemos estado explicando, una nueva táctica de esas del gobierno de una vez se ha quedado al desnudo el presidente Sánchez tras la salida de Pablo Iglesias, había que tener un lugar, un momento para poner algo delante que fuera una barrera y que en el fondo unificara muchos criterios. Y parece que el tema de Cataluña, indultos primero, ha sido ese tema elegido. Y ese tema tiene muchas variables. La variable que ha aparecido hoy es la acta de liquidación del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, recordemos que es aquella institución que se dedica en caso de que haya, vamos a hacerlo así claro, un robo, vamos a hablarlo así, o un despilfarro de dinero público, a reclamar a aquellos que lo hayan hecho que devuelvan el dinero. Y está claro que en el caso de España, el Tribunal de Cuentas deberías tener mucho trabajo, no solo en el caso del independentismo, sino en otros muchos casos donde el dinero, algunos políticos parece que lo gastaban a expuertas. En este caso estamos hablando del acta de liquidación para estos primeros años del procés y entre otros tenemos que se pide a Artur Mas el embargo de 2,8 millones, Puigdemont y Junqueras casi 2 millones y al conseller Mas Colell, responsable, recordemos, de la Hacienda catalana, conseller de Economía, cerca de 2,8 millones también. Una decisión que algunos vemos, pues lo normal. Vamos a ver, estamos hablando de gastos que parecen no justificados en contratos, en viajes, sí, en viajes y en embajadas. Esto es algo que hemos visto en muchas ocasiones y no por salir del tema ahora, pero imagínense ¿qué debería hacer el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, con el viaje del presidente Sánchez de Bruselas a Berlín de hace un par de días? Hombre, entendemos que es un viaje de partido y deberían también iniciar un proceso para reclamarle qué ha significado ese gasto. O cuando el presidente Sánchez se fue a Castellón a un concierto. Oiga, si le gusta la música nos parece genial, pero es una obligación no del gobierno ni de todos los españoles pagarle sus vicios. O cuando se fue a una boda. Esa separación, digamos, entre lo público y lo privado, entre lo que puedes gastar y no puedes gastar, creemos que es una de las lecciones donde más tiene que mejorar la democracia, porque el problema lo hemos comentado más de una ocasión, y es duro decirlo, los políticos en este país, y aunque a algunos les sorprenda, no cobran mucho. Y eso provoca un efecto curioso, y es que los buenos profesionales se alejen de la política porque está rellenada por mediocres y gente vulgar, que consigue en la política el mejor sueldo que tendrían en la vida y de esa forma, digamos, se perpetúan porque no tienen mayor expectativa que vivir de la política. Sabemos que es difícil y más en estas fechas indicar que los políticos cobran poco y cuando ponemos en la política a gente incapaz, hemos citado estos cuatro nombres, Artur Mas, Puigdemont, Junqueras, Mas Colell, gente que no sabe qué es el dinero público, gente que no sabe, en algún caso, como el caso Mas Colell, más allá de la teoría, gente que desconoce cuál es la función pública y cómo debe gastarse el dinero de todos. Y la política se convierte en ese escenario donde gente vulgar e incapaz se dedica a gastar dinero a expuertas pensando que el dinero, como dijo en su momento Carmen Calvo, venía prácticamente del cielo. Ya no decimos lo que decía el hermano de Garzón, que se ponía a hacer con la impresora, recordemos, a fabricar billetes. Estamos delante de una clase política incapaz y, como decimos desde el primer momento, adiestrada y no controlada por una clase periodística, unos medios de comunicación totalmente prostituidos de forma indirecta a este dinero de todos que creen que se puede gastar en auténticas gilipolleces. Por eso algunos pensamos que el acta de liquidación del Tribunal de Cuentas no solo es un acierto, sino que es algo que debería extenderse a toda la clase política para ver y para controlar en qué se gastan el dinero. Porque tenemos el ejemplo del procés de Cataluña, pero en la propia Cataluña tenemos ejemplos claros como la propia Ada Colau, por citar a alguien, que seguramente si fuera su dinero,
porque ella el problema es que se cree que es su dinero, pero es el dinero de todos. Si fuera su dinero, deberíamos exigir responsabilidades por gastos, como por ejemplo aquel viaje a Nueva York donde se gastaron en apenas un par de días más de 20.000 euros. Esa es la realidad. Cuando uno está en la política debe de estar pensando en los ciudadanos, no pensando en su lujuria y en su placer. Si uno está acostumbrado, por ejemplo, a ir a ciertos lugares, pues debe empezar a acostumbrarse a manejar el dinero público con cierta conciencia y con cierta inteligencia. Hay partidos, obviamente, que se oponen al Tribunal de Cuentas, ya no hablamos de ministros, que hablaremos luego, como Podemos. ¿Qué vamos a decir de Podemos? También habría que investigar en el Tribunal de Cuentas en qué se han gastado el dinero. Recordemos la propia ministra Irene Montero, que es la diputada que más ha incrementado su patrimonio desde que es ministra. Y hay que decirlo con claridad, que no pasa nada. No es lógico que una persona incremente por 10.000 veces su patrimonio por ser ministra, no es normal, ni aquí, ni en Nueva Zelanda, ni en Australia, ni en Brasil, ni en la Conchinchina. Porque muchas veces lo hemos comentado, cuando vemos datos o explicamos historias, intenten apartarse de la realidad de España, no le pongan un nombre Montero, Iglesias, Sánchez o Casado, sino pónganle un nombre como si se llamara Smith. Y piensen, por ejemplo, ¿qué dirían ustedes si un tal Smith en Australia, por citar un país donde ha sido multado un viceministro por ir sin mascarilla, pues imagínense un Smith de Australia que usara el avión del gobierno para ir a un acto de partido? Imagínense un Smith de Australia que incrementara por 10.000 veces su patrimonio cuando es ministro. Imagínense un Smith de Australia, por citar el clásico de este programa últimamente, que hubiera mentido en sus másters y hubiera cambiado el currículum como si nada. Pues todos esos Smiths en Australia y en la mayoría de países decentes del mundo estarían de patitas en la calle. Porque el dinero público es el dinero de todos y no es el dinero que ellos creen solo de ellos. El acta de liquidación está aquí. Recordemos que decía antes de ayer, el ministro Ábalos, que el Tribunal de Cuentas era una piedra en el camino. No sabemos si de la concordia o de qué. La realidad es que es un hecho constatable que cuando el político de turno roba dinero, gasta dinero, recordemos, en este caso estamos hablando de más de 5 millones de euros en contratos, viajes y el tema de las embajadas, cuando se hacen estos gastos injustificables con sentencia detrás, pues parece claro que hay que exigir a los que lo han gastado responsabilidad patrimonial. Y si el señor Masculley tiene que perder su casa e irse a vivir a un cajero de la Caixa, que lo haga. Si el señor Artur Mas tiene que dejar de volar en los vuelos privados donde va de vacaciones o en el yate privado a Menorca, que lo deje. No se entra a la política para robar, no se entra a la política para gastar dinero, se entra por la pinta de este país para eso y para cosas peores. Pero la realidad es lo que hagan estos señores y la certeza es lo que se debería hacer en política. Sabemos que es un campo complicado, sabemos que es un campo que cuesta que mucha gente lo entienda, pero la clave de todo esto, insistimos, es que los políticos en este país están mal pagados. Y al estar mal pagados, implica que mucho mequetrefe, mucho vulgar, mucho indocumentado, coja la política como su carrera principal, porque allí solo ha de demostrar fidelidad y poco más. Y está lleno actualmente la política de esos seres trufados que pensamos en ese Smith de Australia, pero pensamos en ese, por ejemplo, trabajador o en ese empresario o en ese autónomo y pensamos, ¿realmente alguien ve a Sánchez con la fuerza de montar, por ejemplo, como lo que llamamos en Barcelona, un paqui, un supermercado 24 horas trabajando? Yo realmente no lo vemos. Pero es que no vemos a nadie de la clase política actual, ni trabajando de eso ni de otra cosa, ni sobre todo cobrando esos sueldos, porque para ellos es mucho dinero, ni moviéndose, por ejemplo, en avión privado, como si fuera su propio avión. ¿Cuánta gente tiene en este país avión privado? Creemos que pocos, 3, 4, 5, 10 quizá.
y se han trabajado para llegar a ese nivel. Sánchez usa el avión privado sin mérito, siendo un personaje vulgar, siendo un ególatra, que eso parece estar cada vez más claro, y siendo alguien indigno de estar en la política. Seguramente gente mucho más preparada, gente de mucho más nivel y con mucha más categoría moral, tendría o debería tener más opciones y seguramente haría las cosas bastante mejor que esta banda de ineptos ignorantes y metemanos en el dinero público. Vamos a ver si Podemos y el independentismo que están clamando contra el Tribunal de Cuentas, vamos a ver si son capaces de cesar a los responsables. Parece que es su habilidad. Recordemos lo que hicieron en el portal de transparencia. Cuando se empezaban a responder las cosas hace unos meses, cesaron a todos los responsables, porque lo que menos quiere este gobierno es que se sepa la realidad. Y la realidad, guste o no guste, es que tenemos una clase política de bajo nivel, que consigue en la política la mayor aspiración de su vida porque en la profesionalidad nunca la tendrían y que aprovecha esa situación para crecer de una manera impúdica. El tema catalán nos lleva de rebote a más guerras internas de esa batalla, de esa gran guerra, podríamos decir, Moncloa, Partido Socialista, que hemos comentado en repetidas ocasiones, y que ahora parece que se ciñe en una nueva guerra, en este caso entre Redondo y Carmen Calvo. Redondo, Moncloa, Calvo, Partido. La guerra parece que está ahí y Redondo se ha buscado nuevos aliados. Los rumores hablan de la posibilidad de ascender, vamos a decirlo así, al generalato, a vicepresidente, al propio Miguel Iceta, el responsable de todo este tema de los indultos. Recordemos que no lo conozca, en Cataluña lo conocemos bien a Miguel Iceta, expulsado de la universidad en primero de carrera por no aprobar nada, huérfano de padre, cierto que le dejó una herencia millonaria, también cierto, que no ha trabajado más que en el partido desde temprana edad, no ha trabajado en ningún otro lado, responsable de las peores cifras electorales del PSOE en Cataluña, pero superviviente por controlar todo el aparato socialista y controlar desde la ignominia toda la realidad de un partido en profunda depresión en Cataluña. Sánchez lo considera prácticamente su voz cantante y Sánchez, de la mano de Redondo, recordamos, coordinaron la campaña, aquella que creían que iba a ser triunfal, de Salvadorilla. ¿Y quién se acuerda de Salvadorilla? Curiosamente no se acuerdan ni los tribunales de él, responsable de más de 100.000 muertos. Pero recuerdan aquella campaña de humo de Salvadorilla que comparaban con Biden. Sí, el mismo Biden, recuerdan, que no sabe ni con quién estuvo caminando en el pasillo y pensaba que era un vendedor de la ONCE. Pues ese mismo Biden que usaban en la campaña, era la campaña que usaba Iceta para colocar a ella. Descabalgado Iceta porque sabían que sus posibilidades eran nulas, colocaron a Salvadorilla y de premio Ministerio al Canto. Con sus movimientos, con los indultos que algunos seguimos sin entender, estamos leyendo estos días muchos documentos, muchos artículos, muchas opiniones de catalanes que creemos están con los pies en el suelo y dicen que no entienden nada. Un proceso como el independentista totalmente muerto, hay que ver la calle estos días. Una comunidad en clara y franca recesión y la gran preocupación del gobierno es sacar a unos delincuentes a la calle para volver a incendiar algo que estaba totalmente apagado. Guerra ahora mismo entre la Moncloa y el partido, guerra entre Redondo y Calvo. Redondo quiere echar a la vicepresidenta Calvo, que vamos a decirlo así, tampoco parece un dechado de inteligencia, otra que ha vivido toda la vida de la política, algunos desconocemos cómo puede ser, doctora en Derecho, con las barbaridades que dice, pero la realidad está ahí. Parece que se quiere cimentar todavía más ese núcleo duro, y ese núcleo duro que se aprovecha de la independencia, del independentismo, que lo hemos dicho en más de una ocasión, los independentistas creen que han ganado, pero no se dan cuenta que los están utilizando para ser el cuerpo protector de un Sánchez que no tiene ya quien le proteja. Dice ahora el otro Sánchez, el Jordi Sánchez, uno de esos presos que ha sido liberado de la cárcel, pues dice algo que es cuanto menos curioso, o no. Dice que obviamente a esa supuesta mesa de negociación, ¿qué va a decir el presidente Pedro Sánchez
si va a ir o no va a ir Junqueras, que quién es él, que ellos deciden quién va. Y uno, lo hemos dicho en más de una ocasión, y uno lo analiza con frialdad y dice, pues tiene razón Jordi Sánchez, si se va a una mesa de negociación, no hay nadie que pueda vetar a nadie. Pedro Sánchez vuelve a equivocarse, vuelve a usar, a prostituir la ley según sus intereses, según le interesa la aplica, según le interesa no la aplica. Es lo mismo que comentamos cuando Pedro Sánchez hizo el meeting en el Liceo, donde invitó a 300 personas a las que hemos pedido información por portal de transparencia, ya veremos si nos responden o no, y donde parece claro y evidente que si tenías que transmitir un mensaje de concordia a Cataluña, el lugar era el Parlamento catalán. Frase que dijo el independentismo, frase que nosotros creemos que debe ser así. Recordemos que en acto del Liceo no fueron invitados partidos que recibieron más del 85% de los votos en Cataluña. Ni fue invitado el independentismo, ni fue invitado el primer partido constitucionalista Vox, el PP, ni Ciudadanos, ni fue invitado incluso ni la CUP. Solo fueron invitados líderes del PSOE y Podemos, que cada vez están más juntos en esta situación, con esa tendencia cada vez más clara del partido, expartido de Pablo Iglesias. Recordemos, como explicábamos ayer, que ahora quieren cambiar el nombre y que su propia madre de sus hijos dice que Iglesias era el tapón que impedía crecer a Podemos. Pues según parece, ahora quieren ir de la mano con el Partido Socialista. Algunos creemos que la deriva hacia la extrema izquierda del Partido Socialista no solo es una analítica de votos equivocada, sino que es el principio del fin del Partido Socialista. La radicalidad en un país democrático como España, creemos algunos que no se lleva, que es fruto en muchos casos de la baja educación, pero que la gente al final, cuando intentas crecer a través de la moralidad, como hemos explicado más de una ocasión del tema de Podemos, cuando creas un partido donde la moral es importante, fuera los bancos, no sé qué, no hay que tener dinero, no hay que vivir en una gran casa, y luego te conviertes en un acólito, digamos, de esa amoralidad, haciendo lo contrario a lo que decías, es muy fácil que decaigas. Porque la gente puede tener pocos estudios, la gente puede ser analfabeta política, pero la gente lo que no es, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, es profundamente ignorante e idiota. Una vez puede pasar, 2 veces es más complicado. Claro que los medios de comunicación que silencian todos estos temas son un aliado natural, pero los medios de comunicación al final, hay que decirlo así, y es muy triste decirlo en este país, tienen precio. El gobierno les paga bien, pero si llega alguien que les pague mejor, que nadie dude que se prostituirán de la misma forma. Triste decirlo, pero al final los medios de comunicación se han convertido en la puta barata del país, en esa meretriz que simplemente recibe dinero a cambio de explicar lo que la gente quiere. Con unos medios de comunicación así, a mal camino vamos, y vamos a situaciones cuanto menos sorprendentes. Nos ha sorprendido y nos ha, no sé si la palabra es irritado, pero nos ha asqueado una noticia de estas que parecían entrar en el olvido y que no citan todos los medios, que creemos que debería ser una noticia importante en un país democrático como este, que es las amenazas que ha recibido el hijo de Iturgaiz, jugador de fútbol, líder del PP, recordemos su padre, donde han dicho incluso en un campo de fútbol que lo van a quemar vivo. Hombre, desconocemos si, por ejemplo, el árbitro escuchó tales intervenciones, pero si en un partido, por llamar e insultar a un jugador de color, como creemos que es correcto, se debe suspender el partido y sancionar gravemente al equipo donde han sucedido los hechos, llamar a un jugador que lo van a quemar vivo por las ideas políticas de su padre, debería ser automáticamente que el colegiado parara el partido y que automáticamente se tomaran medidas contra ese club y contra esas personas que lanzan esas proclamas. Algunos creemos que esa situación del chantaje emocional, de las amenazas, eso que en Cataluña estamos empezando a vivir desde hace unos años, o vivimos desde hace unos años, con crueldad y que muchos parecen ignorar, eso que algunos cuando nos dicen, no, hay que perdonar y no sé qué, y algunos pensamos, bueno,
Claro, cuando a ti te han dicho que te van a pegar un tiro si te ven en la calle, hombre, pues se hace difícil perdonar a los que han impulsado y robado dinero y sonreído y a los periodistas catalanes prostituidos que se han forrado con ese tema. Se hace difícil esa sensación y hay que mantener la calma, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, y hay que mantener la serenidad. Pero también hay que ser riguroso, igual que hemos dicho que nos parece genial lo de el Tribunal de Cuentas, porque el dinero público no está para robarse. También creemos que en estas manifestaciones hay que ser inflexible y hay que coger, como se dice, el toro por los cuernos, identificar a esas personas y directamente llevarlas a un tribunal de justicia. No se puede vivir en un país donde las ideas políticas sean contestadas con el insulto y la amenaza grave de muerte. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones también con el tema de Vox. No parece lógico que porque alguien tenga unas ideas políticas que nosotros, como saben perfectamente, en muchos casos no compartimos, sean objeto de insulto, amenazas y mil sinfines de cosas más. Porque eso quiere decir que quien amenaza e insulta no tiene argumentos, se convierte en algo así como en un enfermo mental que utiliza simple y llanamente la amenaza de muerte para intentar no descalificar las ideas del vecino, sino para imponer sus ideas como grandes y únicas. Algo que recuerdo un poco ese liderazgo de Pedro Sánchez, que sube en el partido y de la misma forma que hizo Pablo Iglesias en Podemos, como recordaban ayer algunos líderes del partido, que en este cambio no solo de nombre, sino de estructura y de feminizar el partido, parece que sucede. Dicen que, claro, el partido se ha quedado sin cuadros, han sido todos purgados. Y ese ejemplo lo hemos comentado también en el Partido Socialista. Aquel que habla más de la cuenta, aquel que se manifiesta, acaba eliminado. Y cuando hablamos de gente, y hay que repetirlo, cuando hablamos de gente con un conocimiento mínimo, que la política es su mayor triunfo en la vida, pues nos encontramos con gente que se agarra a la política porque sabe que sin ella se convierten en unos miserables y se convierten en unos indigentes profesionales sin capacidad para llegar a ningún lado más. Y ese es el resumen de lo que es la política en España, que se ha convertido en el lugar donde indigentes profesionales sin capacidad para llegar a otro lado, y aquí podríamos hablar de todos los líderes, porque podríamos sumar a todos los líderes que han vivido de dinero público, que no tienen una experiencia mínima, profesional y decente, y han convertido la política en el mejor lugar donde pueden estar. Y cuando decimos todos. Del primero al último, ni uno solo suma experiencia profesional suficiente para optar incluso a ser capataz de una obra. Es la realidad que no debe hacernos engañar, y cuando en la política no van los mejores, cuando en la política no prima la gente que quiere servir a los ciudadanos, cuando en la política entra gente que convierte sus ascensos, sus listas electorales en triunfos, en vez de en servicio público, nos encontramos con situaciones como esta, que al final, si uno analiza, ya no hablamos de los Smiths de Australia que hemos dicho anteriormente, sino uno analiza de una forma global, se da cuenta de que, claro, que hacen lo que sea para mantenerse en la política porque saben que sin la política no son nadie. Y ese es el gran problema de la democracia en España. Esa transición que hicimos llevó en un primer lugar a que entrara en la política mucha gente profesional que estaba ilusionada con dar la democracia a este país, pero luego se dejó en manos de los niñatos, se dejó en manos de esa gentuza que convirtieron la política en una carrera profesional y que ahora, excepto hay una segunda transición, van a demoler el Estado democrático, no porque lo piensen, no porque lo crean, que es lo peor, sino porque saben que es su única forma de vida. Y de ese salto a lo que podríamos llamar una democracia de pocos, parece que hay muy poca distancia, porque al final el gran problema de la política actual en España es
donde colocamos a toda esta banda de delincuentes, donde colocamos a toda esta banda de profesionales de la política que los sacas del escenario público y no pueden hacer nada. Excepciones hay alguna, pero la mayoría, todos sabemos de qué pie calzan. Esa es la realidad a día de hoy. Martes vamos a ver si los ataques al Tribunal de Cuentas siguen desarrollándose, si se van a parar y si sigue habiendo esa sensación de libertaje, vamos a decirlo así, que se produce con todo aquello que el Partido Socialista de la mano de Sánchez y Redondo han colocado como muro de contención, que es el independentismo en este momento. Nos vamos a emplazar a la noche de hoy, como siempre tener el Patreon, el canal, la transferencia y como siempre decimos, simplemente seguimos.